Gracias, Señor. Gracias, amado. Pasamos a lo siguiente. Gracias. Amén, hermanos, y con ese mismo gozo, ¿me pueden acompañar a orar por los diezmos y las ofrendas? Amén, Señor Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad, Señor. Es una bendición, un privilegio, Padre, el poder adorarte, Señor, y alabar tu nombre, Padre, aquí en tu casa, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Danos ese discernimiento, Señor, ese corazón dadivoso, ese corazón sencillo, Padre, para poder darte, Señor, a ti lo que a ti te pertenece, Señor. Tú nos has bendecido demasiado, Señor, y lo mínimo que podemos hacer, Señor, es darte lo que a ti te pertenece. Gracias, Espíritu Santo, Padre. Yo te pido que tú bendigas, Señor, a cada diezmo y cada ofrenda, Señor. Bendice, Señor, a cada dador alegre, Señor, y enséñanos, Señor, cada día a dar con un corazón dispuesto, Señor, un corazón genuino y sincero, Señor, haciéndolo, Señor, por agradecimiento, Señor, no por compromiso, sino por amor a ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan dos, inúndalos. Amén. Y hermanos, son señales de una iglesia saludable, hermanos, porque si tú notas hoy, los dos líderes de alabanza, hermanos, tuvieron cosas en las escuelas con sus hijas, no pueden estar, pero mira, de eso se trata la obra de Dios, hermanos. ¿Verdad que si los líderes de algo no están, hermanos, que ahí no se pare la obra tiene que seguir? ¿Verdad que si el pastor falta, hermanos, la obra no va a parar, porque la obra no es del pastor, la obra es del Señor? Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Y pues eso solamente es una señal, hermanos, que los grupos de alabanza tienen buenos maestros. Amén. Y miren, hermanos, yo antes de que se vayan niños, antes de que se vayan jovencitos, quiero darle gracias a Dios nuevamente. Hermanos, hoy tenemos un jovencito nuevo aquí que nos está acompañando, y es Glenn Carrillo. Glenn, welcome, my brother Glenn. We appreciate you being here, and we feel honored for you to be here. Amen. And then the youth, they have their own class at the pastoral house. So todos los niños, jovencitos pueden salir a sus clases, y hermanos, mientras nosotros los adultos nos quedamos aquí. Pero you could just follow the youth, Glenn, if you wish to, and they'll show you where it's at. Amen. Así es de que vamos nosotros aquí, hermanos, aquí donde estamos, y vamos a preparar, hermanos, la Biblia en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, ahí queremos despegar, hermanos, la enseñanza de esta tarde, la enseñanza de hoy. Y mantengamos en oración, hermanos, a todo el pueblo de Dios. Hay algunas personas, hermanos, que se encuentran no muy bien de salud. Entonces oremos, hermanos, para que Dios tome control y que Dios traiga pronta sanidad a sus cuerpos físicos. También, hermanos, por todas aquellas familias que hoy queriendo estar aquí, hermanos, por causa de escuela y verdad que tienen open house hoy en muchos lugares, pues tampoco no pudieron estar aquí. Pero que Dios, hermanos, esté con ellos. Y miren, hermanos, antes de entrar aquí, solamente quiero que prepares tu corazón, hermanos. Que prepares tu corazón. Hoy es la tercera parte de esta serie de estudios acerca del mensaje de la cruz.
¿verdad? Hermanos, las últimas 2 semanas me he invertido 2 semanas en las clases, en la enseñanza acerca de, ¿verdad? El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pero hoy, hermanos, voy a tocar algo que va añadido para esto, algo que va enlazado con eso, ¿verdad? Y es acerca de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Pero vamos a darle lectura, hermanos. Vamos a darle lectura a esta palabra del Señor. Y lo tienen, hermanos. Mira cómo dice la palabra de Dios. Dice, y le vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al hermoso Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, mi Dios, por este privilegio, esta oportunidad más que tú nos das, Señor, de poder estar aquí en tu casa. Amado Dios, hay tantas situaciones que están aconteciendo alrededor del mundo entero, Señor. Cosas trágicas, Señor, cosas, Padre amado, que, Señor, muchos el día de hoy no pudieron abrir sus ojos para ver tu gloria una vez más. Pero gracias, oh Señor, porque hoy tú nos has permitido a nosotros en tu gran misericordia, Señor, una vez más poder abrir nuestros ojos. Señor, pedimos la guianza, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para que por medio de tu palabra, Señor, nosotros podamos ser moldeados conforme a tu imagen cada vez más, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, Señor, a recobrar esa imagen, Señor, a recobrar esa formación que en un principio, Señor, tú nos diste, Padre. En tus manos nos ponemos, suplicando, Señor, que tu palabra sea, Señor, un canal de bendición para transformar nuestra mente, cuerpo, alma y espíritu, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén. ¿Por qué no das un aplauso antes de sentarte, hermano? Vamos a tomar nuestro asiento. Y miren, hermanos, cuando nosotros vemos, hermanos, el tema principal, hermanos, de esta serie de estudios es el mensaje de la cruz. Porque el mensaje, hermanos, la cruz tiene un mensaje tremendo para ti y para mí. Y hay diferentes tipos de cruces, hermanos, de los cuales Dios nos ha estado hablando. Por ejemplo, hermanos, las últimas 2 semanas hemos estado hablando de mi cruz y tu cruz, de la cruz de cada uno de nosotros como seres humanos. Pero también tenemos la cruz de Cristo, que también trae un mensaje, hermanos, de gran poder ahí. Hay muchos tipos de cruces de los cuales estamos hablando, hermanos, pero hoy yo quiero, hermanos, enfocarme en este pasaje, hermanos, que también va enlazado, hermanos, con lo que hemos estado hablando las últimas 2 semanas. De una transformación por medio de la cruz, ¿verdad? Que Cristo nos dice cargar. Y aunque aquí no habla de una cruz, pero habla de una transformación total. Entonces, cuando venimos, hermanos, mira, cuando nosotros venimos a la casa de Dios para escuchar la enseñanza de su palabra, creo que como pueblo de Dios, hermanos, debemos analizar, debemos de meditar y darnos cuenta de algo muy importante para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Y meditando yo, hermanos, hablando en lo personal, meditando yo en esta palabra, meditando y analizando en mi propio caminar con el Señor, yo me he dado cuenta, hermanos, porque de eso se trata, hermanos, las reuniones que venimos. Se trata de meditar, de analizar lo que estamos hablando. Se trata de analizar lo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Meditar y analizar dónde estamos y qué es lo que Dios nos está hablando.
Y haciendo exactamente eso, yo, hermanos, hermanos, meditando y analizando en mi propio caminar con el Señor, yo me he dado cuenta, hermanos, en mi vida personal de algo que espero que tú también te estés dando cuenta. Yo me he dado cuenta, hermanos, que yo en lo personal tengo más conocimiento de la palabra de Dios de lo que yo estoy viviendo. Y quiero que medites en esto. Y honestamente, si somos sinceros, creo que todos, hermanos, podríamos decir esto de nosotros mismos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No estoy tratando de decir que yo sé mucho. No, fíjate hacia dónde voy a ir, porque es una realidad. Porque sabemos, hermano, mira, porque muchas veces sabemos lo que debemos de hacer por medio de la palabra. Sabemos, porque ya tenemos ese conocimiento. Muchas veces sabemos lo que debemos de hacer. Sabemos que debemos de entregarnos totalmente a Cristo. Sabemos que debemos ser esclavos de Jesucristo, porque un siervo de Dios significa un esclavo de Dios. Entonces sabemos que somos siervos de Dios, que somos esclavos de Cristo. Pero hay otra cosa, hermanos. Después de saber lo que Dios nos ha dicho, nosotros necesitamos el poder de vivir lo que hemos aprendido. Porque muchas veces, aunque sabemos todas estas cosas, muchas veces no las hacemos. Y muchas veces, hermanos, y yo no estoy diciendo que es malo esto, hermanos, muchas veces anhelamos aprender más y más y más de la palabra de Dios, y eso es algo bueno, es algo saludable para tu vida espiritual y para mí y para la mía. Y entre más conocimiento tengas, hermanos, es mejor, pero también es mayor la responsabilidad. Porque mira, es bueno aprender, hermanos, y a eso venimos, pero tenemos que pedirle al Señor: Señor, dame el poder. Dame el poder, Señor, de vivir lo que hemos aprendido el día de hoy. Cada día de servicio necesitamos pedirle al Señor estas cosas, para que nuestro tiempo no sea en vano, para que la palabra de Dios no vuelva vacía a nuestras vidas. Y la pregunta sería: ¿de dónde? ¿De dónde viene la fuerza para vivir la vida que glorifique a Dios y el poder transformador para lograr una entrega total a Dios y así poder testificar en el nombre de Cristo Jesús? El cristiano, hermanos, después de convertirse, primeramente necesita el conocimiento para saber cómo caminar, ¿verdad? Para saber cómo caminar dando un buen testimonio en este mundo. Ese es el primer paso que un cristiano saludable, sano, debe de aprender. Debe de tener, mis amados hermanos, debe de tener ese conocimiento de la palabra de Dios. Debe de empezar a aprenderlo. ¿Para qué? Para que él sepa cómo conducirse en este mundo sin Cristo, en un mundo sin Dios. Que sepa cómo conducirse dando un buen testimonio como un hijo o una hija de Dios. Por eso, hermanos, el cristiano tiene que aferrarse a la palabra de Dios. Y nosotros como seres humanos somos muy activos, muy buenos para aferrarnos a cosas. Pero, hermanos, a lo que Dios quiere que tú y yo nos aferremos es a su bendita palabra, mi amado hermano. Que nadie nos desconecte de lo que Dios quiere para ti y para mí. Que nadie nos pueda venir con otra cosa opuesta, hermanos. Que no seamos como las olas del mar, que a veces venimos, vamos y luego venimos. No, hermano, que estemos firmes, aferrados en la roca que es Cristo Jesús. Aferrarse a la palabra de Dios, no a sus propios pensamientos o al sistema de este mundo, porque mucha gente se aferra a sus propios entendimientos, a su propia manera de ser, hermanos, al sistema de este mundo. Muchos están tan aferrados allí, hermanos. Si Dios nos pide que nosotros, si vamos a aferrarnos a algo, que sea a su palabra,
no a sus propios pensamientos o al sistema del mundo, no a doctrinas erróneas que lo único que hacen es satisfacer los deseos de la carne a través de una religión sin relación con el Creador. No, hermanos, los hijos e hijas de Dios necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios. Mira, Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Mira por qué, mira la base, el por qué. Él dice, Él nos está rogando, nos está suplicando algo. La base es la misericordia que Dios ha tenido para contigo y conmigo. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Fíjate, tres cosas bien importantes aquí: en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo cuando leo esto, yo digo, wow, aquí estamos a punto de aprender algo muy poderoso, hermanos, muy importante y poderoso aquí en este versículo. Porque necesitamos profundizarnos en este versículo. ¿Qué es lo que nos está pidiendo Pablo? ¿A qué se refiere con estas palabras que nos está hablando? Cuando estudiamos el libro de los Romanos, hermanos, mira, yo ¿cómo se dice cuando tú animas a alguien a que haga esto? Yo te lo recomiendo, esa es la palabra. Te recomiendo toda la Biblia, pero muy en especial, hermanos, el libro de los Romanos. Cuando tú empiezas a leer el libro de los Romanos, a los Romanos, hermano, tú puedes ver ahí que está dividido como en tres diferentes partes. En los primeros capítulos, hermanos, Pablo te empieza a hablar acerca de la doctrina de Cristo. Te empieza a hablar, hermanos, de lo que es la doctrina, para qué es y qué propósito tiene la doctrina para tu vida y la mía. Brinca los siguientes capítulos, mi amado hermano, y empieza a hablarte cómo, hermanos, ¿verdad? ¿A qué vino Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su misión? ¿A qué vino? ¿Qué fue lo que hizo? ¿En qué condición te encontrabas tú antes de Cristo? ¿En qué condiciones nos encontrábamos nosotros? ¿Y a qué vino Cristo? Y ahora, ¿qué es lo que Cristo viene a ofrecerte? Y luego después entran diferentes cosas. Y luego cuando llega al capítulo 12, cuando llega ahí, mi amado hermano, ya te explicó lo que es doctrina, ya te explicó quién es Dios, a qué vino Dios, cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas o nuestro propósito con Dios, hermanos. Pero en el versículo 12 básicamente te está diciendo, así es que sabiendo ya todo esto, y nos empieza en el capítulo 12, nos empieza a administrar en cómo vivir la vida cristiana. Entonces, cuando estudiamos el libro de los Romanos, ¿verdad? Y quizás habrá una pregunta: ¿cuál es mi deseo, hermanos? ¿Cuál es mi deseo a través de estos estudios que estamos estudiando? Bueno, hermanos, mi deseo, hermanos, de esta serie de estudios es que al caminar por estas enseñanzas podamos examinar nuestro caminar en el Señor. Y que podamos nosotros en diferentes momentos de nuestra vida decir, wow, espérenme un momentito. Aquí en esta parte que estoy aprendiendo, mi vida necesita cambiar allí en esa parte. Mis actitudes necesitan cambiar aquí en esta parte. Y quizás otros van a decir, wow, mi manera de pensar necesita cambiar. Aquí, hermanos, mi deseo es que mientras vamos caminando en esta serie de estudios, que tú y yo podamos decir honestamente, wow, aquí es donde yo estoy batallando. Esta área es donde yo necesito de la ayuda de Dios en mi vida para poder transformar esa área en mi vida. Ese es mi deseo. Que podamos decir, mi vida necesita un cambio. ¿Cuántos pueden decir eso, iglesia? Mi vida necesita un cambio. Mi familia necesita un cambio. Mis hijos necesitan un cambio. ¿Cuántas esposas pueden decir, mi esposo necesita un cambio? Hermanas, yo pensaba que me iban a ayudar un poquito más. ¿Cuántos maridos, pueden decir, mi esposa necesita un cambio? Amén. Yo creo que todos necesitamos un cambio, hermanos. Porque si en verdad
hemos experimentado un encuentro personal con Dios y su palabra. Su palabra, hermanos, no vuelve vacía. Dice la palabra de Dios que su palabra no vuelve vacía. Ahora, quiero que examinemos, hermanos, por lo menos 3 cosas que el apóstol Pablo dijo, hermanos, que nos dijo o nos habló para antes de llegar al capítulo 12. Por ejemplo, hermanos, en Romanos capítulo 3, versículo 23, mira, y estos versículos no los van a poner en la pantalla porque nomás los voy a pasar así rapidito. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos. Por cuanto todos pecamos, porque todos somos pecadores. Y Pablo nos enseña en la grave condición que está el ser humano sin Cristo. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos apartados, estamos alejados y no hay posibilidad de acercarnos a Dios. Ahí nos habla de nuestra terrible condición. Ahí nos habla de nuestra miseria como seres humanos. Nos está hablando quiénes somos como seres humanos y en qué condición nos encontrábamos. ¿Y sabe con qué comienza esta buena noticia del Evangelio? Con la mala noticia de nuestra realidad. Y Pablo, hermanos, dice: todos hemos pecado. Y Pablo dedica tiempo para explicar el significado o qué es el pecado. No nada más dice: por cuanto todos nosotros pecamos. No. Él se toma el tiempo para explicarte qué es el pecado. Entonces él empieza una buena noticia que nos va a dar, pero empieza una buena noticia con la mala noticia. Primero nos dice, prácticamente así en la versión Miguel Hurtado. En esta versión está diciendo: estás acabado, estás arruinado, ya te amolaste. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que dice la versión Miguel Hurtado, ¿verdad? Entonces, pero ¿sabe que comienza esta buena noticia del Evangelio con la mala noticia? ¿Verdad? En realidad, hermanos, mira, Pablo dice que todos hemos pecado. Pablo dedica tiempo para explicarnos qué es el pecado. Pero después, en el capítulo 5 de Romanos, después de haber descrito nuestra condición humana, en Romanos capítulo 5 versículo 1, hermanos, y luego él empieza a decir: aunque son una miseria, aunque están alejados de Dios, aunque están destituidos de la gloria de Dios, aunque no hay oportunidad para ustedes, pero en el capítulo 5 dice: pero hay esperanza. Pero hay solución en Cristo Jesús. Y empieza a introducirnos a Cristo Jesús a nuestras vidas. No nada más nos deja con el pecado, sino que dice: iglesia, pero escucha esto, aquí viene lo bueno, hay esperanza, hay solución para tu vida, pero solamente en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús. Yo quiero decirte, mi amado hermano, que cuando él dice eso, que hay solución en Cristo, dice: hay buenas noticias. Y el apóstol Pablo, después de hablar de la condición del hombre, habla del camino a la salvación, que era solo por fe a través de Cristo. Y ahora que el hombre está en Cristo, hermanos, el apóstol nos lleva a Romanos capítulo 8 versículo 1 y dice: ninguna, ahora para los que están en Cristo, ahora para los que se determinaron buscar y venir y acercarse a Cristo. Después, en el capítulo 8 dice: y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo nos lleva de la calamidad del hombre a la confianza que aquel que viene a Cristo puede tener. Pero en el capítulo 12 nos dice: ahora, fíjate esto, cuando él dice así que, en otra palabra está diciendo ahora, está diciendo entonces, si ya entendimos nuestra condición, si ya entendimos nuestra condición, si ya entendimos que Cristo es nuestro camino a través de la fe,
Y si los que están en Cristo, si ya entendimos que los que estamos en Cristo pueden estar confiados, ahora nos dice cómo debemos vivir la vida cristiana. Y en Romanos 12:1 por eso dice: así que, en otras palabras, entendiendo esto, así es que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego en el versículo 2 dice: ahora que ya tienes conocimiento, ahora que ya has entendido el propósito de Dios en tu vida, ahora que ya has entendido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, empieza a decir: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces estamos hablando acerca de un sacrificio vivo, y esto nos está hablando de una entrega total. ¿Cuántos dicen amén? Pablo dice: ahora que entienden el evangelio y que entienden su condición caída, el camino a la salvación, ahora que entiendes todo esto y la confianza que ustedes pueden tener en Cristo Jesús, ahora miren su relación presente con Dios. ¿Cómo está tu relación presente con Dios? Pablo comienza con el impacto que el evangelio trae en una relación vertical. Vertical quiere decir arriba para abajo. Entonces Pablo comienza con el impacto que el evangelio trae en una relación personal, relación entre tú y Dios, vertical. Es con Dios. Porque tu relación vertical define tus relaciones horizontales. ¿Cómo te comportas tú con la demás gente? Eso implica mucho cómo está tu relación vertical contigo y con Dios. Y Pablo en estos dos versículos nos va a explicar, hermanos, a lo que concierne nuestra relación con Dios. Pero para comenzar bien, hermanos, es necesario tener esta entrega total. Y Pablo nos va a hablar en tres áreas. Pablo primeramente nos va a hablar, número uno, en área física. En área física, esto es, hermanos, en la área física, esto es una entrega de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y ahorita vamos a ver el por qué, físicamente hablando. Número dos, nos va a enseñar, nos va a hablar acerca de nuestra mente. Y número tres, nos va a hablar acerca de nuestra voluntad. Mira, si recuerdan, en Mateo capítulo 22, versículo del 34 en adelante, cuando se juntaron los fariseos, los saduceos y todos los feos, hermanos, cuando estaban allí, había tres tipos de personas: los fariseos, los saduceos y los doctores de la ley. Hermanos, y ellos queriendo poner en aprietos a Jesús, queriendo probarlo, ellos vinieron hacia él y le preguntaron al Señor, le dijeron: Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? Y el Señor les contestó allí: el gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y en Deuteronomios también está este mismo versículo, pero ahí se agrega: y con todas tus fuerzas. Entonces, cuando leemos este versículo, parece que está, hermanos, que esta es la traducción que Pablo, hermanos, le da a lo que significa una relación con Dios de una entrega total. Parece ser que esta es la traducción que Pablo le dio cuando él está hablando aquí en el libro de los Romanos. Esto es tener una entrega total.
¿Qué es tener una entrega total? Cuando tú aprendes a amar a Dios con todo tu corazón, eso que dice sobre todas las cosas, con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es una entrega total a Dios. Entonces, quiero entrar rápidamente, hermanos, en la primera porción de lo que queremos, en el primer punto que queremos estudiar hoy. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Hasta ahí voy a leerlo solamente por ahorita. Y quiero hacer una pausa aquí, hermanos. Pablo está diciendo: entréguense por completo. Pero hay una base de esa entrega. ¿Sabes cuál es esa base de tu entrega? Mi entrega a Dios. ¿Sabes tú cuál es esa base de tu entrega a Dios? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base de mi entrega personal hacia Dios? Bueno, la base de mi entrega personal a Dios, hermanos, es por las misericordias de Dios que Él ha tenido para conmigo. Por la misericordia de Dios que Él, hermanos, se tomó el tiempo para rescatarme, hermanos, de donde yo estaba. Por la misericordia de Dios. Y ahorita vamos a hablar a esto, hermano. ¿Qué es esto? Es algo que Dios ya hizo. Las misericordias del Señor. Mira, cuando hablamos de misericordia, esta palabra misericordia se divide en dos palabras en el latín. Se divide como misery y cordia. Esto es en latín. Ahora, misery significa miseria, y también en inglés misery significa miseria. Entonces la palabra misericordia es de misery y cordia, ¿ok? Y esto, hermanos, mira, la miseria viene de miseria, como ya dije. Y la segunda palabra, la cordia, hermanos, viene de la raíz cardia. Esto tiene que ver, hermanos, con cardíaco. Y esta palabra se enfoca en el corazón. En el corazón. Esto es muy interesante, hermanos, porque miseria y corazón. Esto es lo que son las dos palabras. Misericordia viene reducido, hermanos, en un resumen, viene siendo miseria y corazón. Ahora, ¿qué es esto? ¿Por qué todo esto, hermanos? Es el corazón de Dios que se conmueve por la misericordia, hermanos, por la miseria del ser humano. Es el corazón de Dios que fue conmovido, hermanos, al ver la miseria en la cual el ser humano se encontraba. Y su corazón fue movido, hermanos, a misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la base de mi rendición es la misericordia de Dios. Cuando alguien entiende, hermanos, cuán misericordioso ha sido Dios con él, es entonces, hermanos, que puede entender una vida de entrega total a Cristo. Porque Él, o sea, Jesucristo, lo entregó todo, hermanos, primero por nuestra miserable manera de ser. Él fue el primero que lo entregó todo. Y como Dios quiere, hermanos, como Jesucristo dice: aprended de mí, porque ejemplo os he dado. Jesús en muchas ocasiones decía: síganme, sigan mis pasos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, Jesús muchas veces nos decía que Él nos ha dado ejemplo. Y como Él nos dio el ejemplo de una entrega total para rescatarnos a nosotros, ahora Él quiere que nosotros hagamos lo mismo, que tengamos una entrega total. ¿Saben lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Está diciendo: hermanos, les suplico que si ustedes han entendido el corazón de Dios para con nuestra miserable manera de ser, ustedes entreguen todo en agradecimiento y adoración a Dios. ¿Cuántos agradecidos están aquí al Señor? Entonces nos está pidiendo el Señor que lo entreguemos todo.
Dice que presentéis vuestros cuerpos. Qué interesante esta palabra. Que presentéis, ¿verdad? Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos. Aquí Pablo está hablando de un cuerpo como sacrificio vivo. Aquí hay una base muy profunda. ¿Qué es un sacrificio vivo? ¿Qué viene? ¿De qué está hablando Pablo cuando dice que seamos un sacrificio vivo? Es alguien que aunque vive, se rinde a Dios. ¿Quién fue, hermanos, un sacrificio vivo? ¿Quién fue un sacrificio vivo? Bueno, miren, hermanos, la palabra de Dios nos habla, a lo menos a lo que yo sé, puede ver más, pero si encuentras a alguien más aparte de este, me lo haces notorio, porque yo también estoy aquí para aprender. Pero la Biblia registra 2 sacrificios vivos, aunque uno no se llevó a cabo completamente. Pero si tú te acuerdas de Isaac, cuando Dios le pidió a Abraham que tomara a su hijo y que lo entregara en sacrificio para el Señor, para Dios, podemos ver, hermanos, cómo Abraham fue obediente. Él tomó a su hijo, le dijo a su hijo: hijo, subamos al monte, porque vamos a entregar un sacrificio a Jehová nuestro Dios. Isaac, hermanos, contento, él sabía lo que eran esos sacrificios. Él ya había experimentado sacrificios. Él no hizo preguntas, siempre le dijo: sí, papá, vamos a entregar sacrificio a nuestro Dios. Pero en el camino tú ya conoces la historia. Hermanos, ya iban, dice la palabra de Dios, que verdad que Abraham amarró la leñita, hermanos, sobre su propio hijo. Le amarró iba a decir la hielera. Yo creo que tengo hambre. La leña. Le amarró la leña en su espalda y van caminando. Imagínate en la mente de Abraham qué iba sucediendo. Hermanos, cuando llegaron a ese lugar, el niño le dice a su papá: padre, he aquí la leña, he aquí, estamos ya listos, aquí hay todo ya, aquí tenemos todo listo, pero ¿dónde está el cordero? Y dice la palabra de Dios que él subió arriba en el altar a su hijo, y su padre le contestó a su hijo cuando le dijo: ¿dónde está el cordero? Él dijo: Dios proveerá. ¿Qué crees tú, hermanos, que estuvo pasando por la mente de este niño cuando murió a su padre poniéndolo arriba de ese altar? Cuando lo empezó a amarrar, ¿qué crees tú que le pensó? Mas sin embargo él no dijo nada. Hermanos, esto es una similitud como Jesucristo. Él no abrió su boca. Como cordero fue al matadero. Hermano, su hijo miraba a su padre que lo estaba amarrando. Yo pienso que su hijo ya estaba pensando: de ciertamente Jehová me ha pedido a mí como sacrificio para él. Él no abrió su boca. Hermanos, si dice la palabra de Dios que cuando Abraham lo amarró y todo, hermanos, ya estaba a punto de enterrar ese cuchillo, hermanos, para degollarlo. Y dice la palabra de Dios que en el momento Dios lo detuvo. Aunque ese sacrificio no se llevó a cabo completamente, pero él fue uno de los primeros sacrificios vivos que fue presentado allí. Pero el único sacrificio vivo que sí se llevó a su finalidad y a su propósito fue Cristo mismo, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios Todopoderoso, mi amado hermano, Cristo Jesús. Entonces, mira, el apóstol Pablo, hermanos, menciona esa palabra cuerpo. ¿Será tan importante nuestro cuerpo para ofrecérselo en sacrificio santo y agradable a nuestro Dios? ¿Nuestro cuerpo será tan importante para Él? Yo quiero decirte que sí. Nuestro cuerpo es muy importante. Hay personas que dicen: no importa nuestro cuerpo, a Dios lo que le importa es nuestro corazón, a Dios lo que le importa es nuestro espíritu. Bueno, no, hermanos, mira, el cuerpo es muy importante para Dios. Mira, en primera carta a los Corintios, capítulo 6,
versículo del 19 al 20. Mira lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Fíjate, está preguntando algo. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿De qué está hablando ahí? Dice: tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. O sea que el Espíritu Santo está morando dentro de tu cuerpo, está dentro de ti, está en ti. Dice: el cual está en vosotros. Y luego mira, te afirma algo: el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. O sea, está diciendo, ese cuerpo que tú cargas, por muy flaquito que estés, por muy bendecido que estés, pero no te creas que es tuyo. Ese cuerpo es mi cuerpo, ese es mío, es mi propiedad. Ahí voy a hacer morada, ahí voy a habitar, ahí yo me voy a manifestar. Entonces te aclara algo, dice: el cual está en vosotros, que el Espíritu Santo está en vosotros. Dice: el cual tenéis de Dios. O sea, el Espíritu, dice que el cuerpo es de Dios y el Espíritu Santo es de Dios. Y dice que esas dos cosas que son de Dios están en ti. Hermanos, tú tienes algo de Dios. Tu cuerpo es de Dios. El Espíritu que tú tienes es de Dios. Dice: y que Él hace morada allí. Versículo 20 dice: porque, y luego te dice por qué. En el versículo 20: porque habéis sido comprado por precio. Mira, Cristo pagó un precio, y no fue cualquier precio, amado hermano, fue un precio de sangre. Dice: porque habéis sido comprado por precio. Y luego te dice: glorificad pues. Entonces es como si te estuvieran diciendo: entonces, si yo te compré, si yo pagué un precio por ti, si yo di mi vida por ti, si yo derramé mi sangre por ti, entonces por esta razón tú debes de glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay razones poderosas. ¿Por qué razón nosotros debemos de tener una entrega total a Dios? Hay razones poderosas por qué tú en tu cuerpo físico debes de glorificar a Dios. Iglesia, mira, la primera entrega que Dios, hermanos, que Dios pide de nosotros tiene que ver con nuestro cuerpo. El cuerpo de todos sus hijos, hermanos, no es para fornicación. El cuerpo, hermanos, no es para provocar tentación sexual. No, no. Amada hermana que estás aquí, jovencita que estás aquí, el cuerpo que Dios te ha dado no es para fornicar, no es para que tú provoques de tentación sexual a los hombres. No, es un instrumento que Dios te ha puesto en ti para la gloria de Él, para que la gloria de Dios se manifieste por medio de ti. ¿Cuántos dicen amén? El cuerpo de los hijos e hijas de Dios es un instrumento para la gloria de Dios. Y cuando tus ojos, mira, estamos hablando del cuerpo físico. Y cuando tus ojos, varón que estás aquí, o también las damas, porque últimamente es todo, varón que estás aquí, mujer que estás aquí, mira, cuando los ojos tuyos, cuando los ojos míos ven aquello que no dan gloria a Dios, es entonces que el cuerpo ha dejado de estar rendido y entregado a Dios. Cuando mis oídos empiezan a oír, empiezan a escuchar aquello que, hermanos, aquello que daña a la iglesia de Cristo y que no glorifica a Dios, lejos de glorificarlo, lo estamos ofendiendo. Estoy hablando de cuando tú prestas oído a chismes, a cosas negativas, cuando tú murmuras, cuando tú criticas, hermanos, ¿verdad? Y tú estás escuchando y escuchando, y en vez de poner un alto a todo eso, tú sigues escuchando. Lejos de glorificar a Dios, tú estás dañando, tú estás ofendiendo a Dios, tú estás dañando al cuerpo de Cristo. Cuando mi boca empieza a ofender, empieza a criticar y hablar negativamente, mi lengua es entonces que ha dejado de ser un instrumento
que fue diseñado para hablar de las maravillas de Dios. Porque en el libro de Santiago capítulo 3 versículo 11 en adelante dice, hermanos, que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. No puede salir de los dos, de una fuente. Pero lamentablemente el ser humano sí puede lograr hacer eso. Lamentablemente el ser humano un día puede estar alabando y glorificando a Dios con su boca, y esa misma boca en un ratito empieza, hermanos, a hacer tantas barbaridades allá afuera. Cuando mis manos, hermanos, ¿verdad? Cuando mis manos invierten, hermano, en cosas que no glorifican a Dios. Cuando mis manos empiezan a invertir tiempo, invertir tantas cosas en otras cosas que no glorifican a Dios, es entonces que mis manos también dejan de ser un instrumento para agradar a Dios. Cuando mis piernas me llevan a mí a lugares donde Cristo Jesús jamás se hubiera atrevido a entrar, pero cuando mis pies me llevan a mí, que nuestro cuerpo deja de ser un instrumento para la gloria de Dios. Y yo creo, no solamente varones, y yo creo ya damas, que en esta parte Dios está hablando a nosotros para poder decir: Señor, allí es donde yo necesito un cambio en mi vida. Yo estoy seguro que muchos hemos visto cosas que no deberíamos de estar viendo. Muchos hemos escuchado cosas que no debemos de ser partícipes de escuchar. Muchos hemos sido partícipes de hablar cosas que no deberíamos de estar hablando. Entonces acuérdate que cada vez que tú uses una parte de tu cuerpo para llevar a cabo cosas que no glorifican a Dios, cada vez tú más y más te estás alejando de ser un instrumento para la gloria de Dios. Entonces, mira, ¿quién no desea? ¿Cuántos de aquí desean formar parte de una iglesia que impacta al mundo? Yo creo que todos. Yo creo que todos queremos ser parte de una congregación que está impactando al mundo. Pero si queremos ser parte de una iglesia que impacta al mundo entero, tenemos que empezar por nosotros mismos. Nosotros tenemos que empezar a ser de impacto para las personas, para todo mundo, hermanos, no solamente aquí adentro, sino allá afuera principalmente. Entonces, hermanos, necesitamos empezar por nosotros mismos. Wow, ya se me está yendo el tiempo. Número 2, punto número 2. También dice la palabra de Dios, habla de nuestra mente. Mira lo que dice aquí en el versículo 2 de segunda de Corintios, de Romanos capítulo 12. Dice, no, el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Está hablando ahí de nuestra mente. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí está hablando, iglesia, aquí está hablando de nuestra mente. Mira, la palabra de Dios nos dice: ¿quién es el Dios de este mundo? ¿Quién es el Dios de este mundo, iglesia? Satanás. Satanás es el Dios de este mundo. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Entonces Satanás, dice la palabra de Dios, que él vino a matar, a robar y destruir. ¿Qué es lo que quiere destruir? El plan divino de Dios, el plan de salvación para la humanidad. Quiere destruir a tu matrimonio. Me voy a poner más personal, porque si yo digo, él vino a destruir los matrimonios, como que tú no te impacta tanto, pero si yo mencionara a cada uno de ustedes, si los mencionara por nombre y los apuntara y les dijera: Satanás está aquí para destruir tu matrimonio, para destruir tu matrimonio, para destruirte a ti. Eso sería como: wow, pues mira el pastor, que por qué. A eso vino Satanás, a destruirme a mí, a destruir a tus hijos,
a destruir a tus hijas, a destruirnos completamente, a destruir el plan de Dios en tu vida. ¿Para qué? Para que tú no puedas entrar y gozarte de esa bendita salvación. Mira, ¿qué dice 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4? Dice, pero si nuestro evangelio, pero si nuestro evangelio está aún encubierto. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú ya tienes tiempo de estar en una congregación y todavía la luz de Cristo no ha iluminado tu mente a través del evangelio, algo anda mal allí. Algo anda mal. Dice, pero si nuestro evangelio, estamos hablando del evangelio de Dios, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, no se ha dado a ver para ti, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo, mira, ahí está lo que te decía, en los cuales el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mira lo que el enemigo está haciendo. Él quiere cerrarte el entendimiento. ¿Para qué? Para que tú no llegues a esa salvación divina, para que tú no formes parte de ello. Entonces ahí nos habla y dice que Dios, hermanos, que Satanás es el Dios de este mundo, el Dios con D chica. Cada vez que tú ves la palabra Dios con D chica, significa a un Dios de las tinieblas. Entonces muchas personas, lo que este versículo está diciendo es que muchas personas en el mundo están siendo moldeadas por el mundo y Satanás, hermanos, y ni siquiera se están dando cuenta. Mucha gente en este mundo, hermanos, está siendo moldeada por los sistemas de este mundo, por los planes del enemigo. Mucha gente, hermanos, aún personas dentro de las iglesias, su mentalidad, Satanás logró cambiar su mentalidad. Muchos hermanos dicen, pues dejen vivir a cada quien conforme a cada quien le plazca. Si hablamos de que la Biblia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, hay personas dentro de las iglesias que digan, pues si se quiere casar hombre con hombre, pues déjenlos muy su vida. Entonces eso quiere decir que el mundo ya está moldeando su mentalidad. Ya están siendo formados por el sistema de este mundo. Pero ¿qué nos dice Primera de Juan capítulo 5 versículos 19 y 20? Nos está diciendo a nosotros, aquellos que tenemos una fe firme en las cosas del Señor. Dice, pero sabemos que somos hijos de Dios. ¿Cuántos sabemos que somos hijos de Dios, hermanos? Diga lo que diga el enemigo, hable lo que hable, mueva lo que mueva, pase lo que pase, hermano, nosotros vamos a decir, pero sabemos que somos hijos de Dios. Pero te está yendo mal, pero yo sé que soy un hijo de Dios. Pero no te están saliendo tus planes como tú quieres, pero sigo siendo un hijo de Dios. Y Dios sigue siendo mi Padre, y Dios sigue siendo mi Salvador. Pero sabemos que somos hijos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Miren nomás. El mundo entero está hablando de las personas que no quieren nada que ver con Dios. Está hablando de las personas que no quieren vivir el evangelio, que quieren vivir sus propias vidas conforme a su propia voluntad. Dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Wow. ¿Qué sigue? Pero sabemos que el Hijo de Dios, miren esto. Pero sabemos que el Hijo de Dios, ese es nuestro Salvador, hermanos. Ese es nuestro Redentor. Ese es el que pagó un precio muy alto por ti y por mí. Ese es el que vino a entregar o a tener una entrega total para rescatarte a ti. Ese es el que derramó su sangre preciosa para pagar el precio por ti.
Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Wow. Y por eso es que Pablo nos manda, hermanos, y nosotros, mira, por eso es que Pablo nos manda y nos dice, hermanos, por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios, empieza a decirnos todo lo que nos dijo en Romanos versículo 1. Por la misericordia de Dios. Y Pablo nos empieza, hermanos, a hablar también y nos manda que no nos dejemos formar ni moldear por el mundo. Que debemos entender que el mundo sin Cristo solo tiene una sola agenda, y eso es oponerse a Dios. Entonces nosotros como creyentes estamos llamados a rechazar el sistema de este mundo y no dejarnos influenciar por influencias satánicas, por influencias demoníacas, hermanos. Ya se nos llegó el tiempo, pero voy, hermanos, simplemente a una pasadita del punto número 3. Punto número 3 habla acerca de nuestra voluntad. Nuestra voluntad. Mira, ¿por qué crees que aquí Pablo, hermanos, Pablo pudiera decir, así que hermanos, les ordeno? Pablo hubiera podido decir eso. Les ordeno que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Él pudiera haber darnos esa ordenanza, un mandato, una orden. Pero ¿por qué no lo hace? Porque Dios te dio voluntad a ti y me dio voluntad a mí. Y esa voluntad que Dios me dio, nadie me la puede quitar. Nadie me la va a quitar. Ni el mismo Dios me la quita. Porque Dios fue el que te la dio a ti. Y lo que Dios da, Él no lo quita. Entonces Dios te dio voluntad para que tú tomaras tus propias decisiones. Porque Dios creó al ser humano a imagen y semejanza de Dios. No nos creó como robots. Si Él nos hubiera creado como robots, Él nomás hubiera puesto ahí un chip de que todo lo que Dios diga, que nosotros como robots digamos amén, amén y amén, y lo vamos a hacer. No, Él nos dio voluntad para tomar nuestra propia decisión. Entonces, mi amado hermano, ¿por qué crees que Pablo no dice, hermanos, así es que en este momento les ordeno? No, está diciendo, les ruego, les suplico que tomen conciencia, de quién eras tú antes de Cristo. Que tomes conciencia en qué situación te encontrabas. Estabas apartado, alejado de la presencia de Dios, y no había posibilidad de que tú te acercaras. Tomen conciencia. Está diciendo, les ruego por esa misericordia de Dios. Dice que entreguéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. En otras palabras, que se entreguen totalmente a la voluntad de Dios. En otras palabras, está diciendo, mira, entrégale a Dios no solamente tu cuerpo, pero entrégale aún tu voluntad. Que ahora tu voluntad no sea lo que yo quiero hacer. Que ahora tu voluntad sea, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo entrego mi voluntad y se la entrego a Dios, para que ya no sea yo tomando mis propias decisiones, sino que ahora sea Dios tomando las decisiones por mí. Que ya no sea yo yendo a donde yo quiera ir, sino que ahora sea que yo vaya a donde Dios me envíe que yo vaya. Pablo hizo todo esto
Pablo lo hizo, él entregó todo en total, cuerpo, alma, espíritu, todo, su voluntad. Por eso es que él dice, mas ya no vivo yo. Pablo ya murió. Es aquel Saulo, aquel Pablo ya no existe, ya murió, ya lo entregó todo. Ahora el que vive ya no es Pablo, el que vive en mí es Cristo Jesús ahora. Entonces, hermanos, aquí nos habla también de la voluntad, que nosotros tengamos esa capacidad de aún entregarle a Dios nuestra voluntad. Y es algo que Dios nos anima a hacer, porque Dios tiene plan para ti y para mí. La palabra de Dios en Jeremías nos los dice bien claro, ¿verdad? Que Él tiene planes grandes para ti y para mí. Y dice, y son planes de bien, no de mal. Dice, son planes para darles el bienestar que ustedes esperan. ¿Qué es lo que todos esperamos aquí? ¿Qué es ese plan que todos esperamos? Que un día venga Cristo por su iglesia, y que en esa venida, hermanos, todos podamos ser levantados y estar juntos por toda la eternidad con el Creador de los cielos y de la tierra, que estemos juntos todos. Ese es el plan que esperamos. Y dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías que Él nos quiere dar ese plan para que tengamos, hermanos, el bien que nosotros esperamos. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pero nosotros no sabemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Porque si supiéramos, tomáramos las decisiones correctas. ¿Y cuántas veces hemos tomado y seguimos tomando decisiones malas? Muy malas. Eso nos da a entender que nosotros todavía no sabemos ni lo que queremos, ni lo que esperamos. Entonces Dios sí sabe. Por eso es que Él te está diciendo, entrégame tu voluntad y yo tomo control de las cosas. Y yo te aseguro que si tú me entregas tu voluntad, todo te irá bien. Todo. Entonces, ¿cómo se conecta esta enseñanza de hoy con la cruz que Dios nos pide, que el Señor nos pide que carguemos? Porque en esa cruz que el Señor nos pide, que dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es por medio de esa cruz que tú vas a cargar en obediencia a Dios, que vamos a empezar a renunciar a todo sentir carnal, a todo sentir humano, y vamos a empezar a permitirle a Dios que Él sea que nos empiece a moldear a su imagen y semejanza. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.